Hace unos años, mientras conducía por el medio de la nada en Montana para visitar a mi padre, vi a un tipo al costado de la carretera haciendo autostop. Llevaba pantalones de camuflaje militar y una gorra de béisbol militar, de esas con algún tipo de insignia e información de la unidad. No sé mucho sobre el ejército, pero tuve la impresión de que el tipo era un veterano, así que decidí hacerle el favor de llevarlo. Lo pasé y me detuve un poco más adelante. Le hice señas desde mi ventana abierta para que se subiera. A medida que se acercaba al auto, lo observaba por el retrovisor arrastrando 2 bolsas pesadas por la carretera antes de que las lanzara en la parte trasera de mi auto. Se veía un poco desaliñado y no olía muy bien, así que pensé que podría haber estado sin hogar o algo así. O estaba cruzando el país para comenzar una nueva vida o lo que sea que tuviera planeado. Pero luego, después de subirse a mi coche e intercambiar un poco de charla trivial, le pregunté si había servido en el ejército y me respondió que no, ni un solo día en su vida. Sus otras respuestas fueron muy frías y desinteresadas, y fue entonces cuando me di cuenta de que podría haber cometido un gran error al recoger a este tipo. Estaba haciendo mucho parloteo nervioso, intentando romper el hielo y entablar conversación, pero después de un rato parecía que no lograba avanzar, así que simplemente me callé y seguí conduciendo. Luego, después de quizás 10 o 15 minutos en la carretera, comencé a tener curiosidad sobre lo que tenía en su equipaje. Las maletas eran enormes y obviamente estaban repletas de algo, ya que le había costado mucho esfuerzo meterlas en el asiento trasero. Entonces le pregunté, ¿qué llevas ahí atrás, amigo? Por primera vez desde que se subió al auto, giró la cabeza para mirarme directamente a los ojos, y luego simplemente dijo, «No es asunto tuyo». Me sentí un poco asustado por esto, porque por primera vez me di cuenta de que estaba en posesión de algo que definitivamente no debería haber estado llevando. Por otro lado, no soy exactamente un tipo pequeño y cuando se trata de confrontación física o una discusión acalorada, estaba bastante seguro de que podría defenderme. Así que en lugar de dejarlo pasar y continuar con el viaje, decidí enfrentarlo. Le pregunté de nuevo dejando claro que no estaba simplemente haciendo charla trivial, y que realmente quería saber qué había traído a mi auto. Supuse que solo era sensible sobre su situación, pero aunque estoy bien con un poco de caridad, no aprecio que se comprometa mi seguridad. Así que si se sintió herido por mi indagación sobre su pasado, que así sea. Pero nuevamente, solo me dijo con más énfasis, «No es asunto tuyo». En ese momento simplemente pisé el freno y lo primero que noté fue que el tipo llevaba la mano a su cinturón. No agarró nada, solo alcanzó, y supe entonces que estaba en mucho más peligro del que jamás podría haber anticipado. Intenté mantener la calma tanto como fuera posible, mientras le decía que necesitaba salir antes de que llamara a la policía. Le dije que le daría la oportunidad de irse sin llamar, si simplemente se iba y se convertía en el problema de alguien más. Sabía que era una oferta justa, pero si la aceptaría o no dependía completamente de cuán desesperado estuviera. Había una posibilidad de que simplemente pudiera dispararme, sacarme del auto y conducir mi coche durante kilómetros antes de que alguien se alertara, y para entonces sería demasiado tarde para mí. Vi su mano moverse hacia su cinturón nuevamente, y pude decir que realmente estaba pensándolo por un segundo, pero luego por alguna intervención divina lo pensó mejor y aceptó salir. Mientras sacaba sus cosas de mi asiento trasero, lo vigilé todo el tiempo. No creo que fuera un asesino. Las bolsas ciertamente no olían a cadáver o algo así. No es que supiera cómo huele uno, pero definitivamente no olían mal, para decirlo de alguna manera. No parecía realmente un tipo malo, supongo, pero en lo que sea que estuviera metido, era algo con lo que no quería tener absolutamente nada que ver. Como dije, lo mantuve bajo observación mientras sacaba sus bolsas, y después de que cerró de golpe la puerta, pisé el acelerador y simplemente me alejé de allí. He recogido a bastantes autoestopistas en mi tiempo y siempre hago todo lo posible por hacer lo correcto por las personas que necesitan que alguien haga lo correcto por ellas, pero ese pequeño encuentro definitivamente fue una grosera llamada de atención para mí, y aprendí que no todos son charlas triviales y cantos cuando recoges a un extraño al costado de la carretera. Hace muchos, muchos años, años antes de que yo naciera, mi padre conducía por Arizona cuando vio a un tipo haciendo autostop al lado de la carretera.
Dijo que hacía un calor abrasador ese día, de esos de 40 grados a la sombra, y ahí estaba este hombre sin sombrero ni botella de agua, simplemente caminando por esta carretera desértica. Siendo el gran tipo que es mi padre, se detiene y le ofrece un aventón, diciendo que no había forma de que el tipo saliera del valle sin sufrir un golpe de calor serio. El tipo parecía increíblemente agradecido. Se sube al coche y arrancan por la carretera. Mi padre le pregunta al tipo a dónde se dirige, y el tipo responde que al próximo pueblo, antes de beber de una botella de agua que mi padre le ofreció. Empiezan a charlar un poco mientras conducen y el tipo le dice que se llama Tom o Dave, o algo así. Resulta que el hombre había estado haciendo autostop por todo el estado porque quería cruzar a México debido a su abuelita de 90 años que estaba enferma, y quería verla antes de que falleciera. El hecho de no tener dinero no iba a detenerlo. Quería estar a su lado cuando pasara. Mi padre pensó que era de lo más dulce que había escuchado, y el autoestopista parecía un tipo realmente duro, por lo que era especialmente conmovedor, ya que nunca esperarías eso de él. Pero supongo que todos aman a su abuela. Terminaron conduciendo juntos mucho más tiempo, y calcularon en qué punto mi padre estaría más al sur usando un mapa de carreteras antiguo, para que el tipo pudiera bajarse lo más al sur posible y no tuviera que recorrer mucho más. Se baja, mi padre le desea suerte y luego sigue su camino. Un poco más adelante, un coche de policía aparece en el retrovisor de mi padre, enciende sus luces y lo detiene. Como buen ciudadano, mi padre se detiene, manos en el volante y luego pregunta al oficial cuál es el problema. El policía no dice nada, solo pide ver su licencia. Después de mirar la licencia detenidamente, le dice a mi padre que salga del coche. Mi padre sale, y el policía comienza a buscar en el coche antes de cerrar la puerta del conductor y volver hacia él. El policía le pregunta si recogió a un autoestopista hace unos kilómetros, y mi padre dice que sí. El policía luego pregunta si su nombre era algo distinto de Dave o Tom, algún nombre hispano, y mi padre dice que no, que era el nombre común y corriente que le habían dado. El policía entonces saca una fotografía, y el hombre en la imagen es nada menos que el autoestopista con el que mi padre acabó de pasar la última hora o algo así. Cuando mi padre confirma que sí, que era el tipo que acababa de recoger, el policía le dice que necesita seguirlo a la comisaría más cercana para responder algunas preguntas, porque el tipo no era algún nieto dedicado que iba a ver a su abuelita, sino que era buscado por el asesinato de un policía y estaba huyendo del país. El policía le dijo a mi padre que el tipo lo habría matado por su coche tan pronto como lo mirara, y que probablemente lo habría tomado como rehén si hubieran realizado una parada de tráfico en su vehículo, mientras el señor abuelita aún estaba en el coche. Saber lo cerca que había estado del peligro realmente sacudió a mi padre. Solo tenía unos 20 años en ese momento, principios de los 20, aún ingenuo y lo suficientemente valiente, como para simplemente recoger a gente al azar. Dice que todo el asunto realmente cambió su perspectiva sobre las personas y se volvió mucho más cauteloso después. Me alegro de que lo haya hecho. De lo contrario, quizás ni siquiera estaría aquí para contar esta historia por él. Descansa en paz, papá, tu generoso y gracioso ser se extraña infinitamente. Hace años, cuando estaba en mis 20s, terminé saliendo con la chica que siempre había sido mi amor platónico. Su nombre era Yamila, y pensaba que era la chica más bonita de toda nuestra secundaria. Pero para cuando llegamos a la universidad, ella era absolutamente impresionante. Seguíamos conectados en Facebook, pero no es que mantuviéramos un contacto regular o algo así. Simplemente la observaba y admiraba desde lejos, deseando que una chica como ella estuviera a mi alcance. Pero luego, durante el verano en que cumplí 28, terminé bebiendo en un bar elegante como parte de una celebración de cumpleaños de un amigo, cuando, ¿a quién veo? A Yamila. Para entonces había pasado por una especie de transformación. Había perdido algo de peso y me había tonificado durante el entrenamiento de oficial junior en la universidad. Toda la experiencia cambió mi vida, y siendo más confiado y mucho más atlético, encontré que hablar con chicas y conseguir citas era mucho más fácil. No diría que era un Don Juan, pero definitivamente podía defenderme. Sin embargo, cuando llegó el momento de ver a mi antiguo amor y de tener la oportunidad de hablar con ella, mi habilidad se esfumó por completo.
pero de alguna manera, entre ponernos al día y charlar casualmente, en realidad comenzamos a tener algo de química, y antes de que me diera cuenta, estábamos coqueteando abiertamente y acordando encontrarnos para tomar algo en otro momento. No lo podía creer. Era la viva imagen de esa tonta canción Walking on Sunshine, y esa sensación duró casi 6 semanas de citas, hasta que la relación de repente se volvió amarga. Luego, en nuestra última cita, y no quiero aburrirte con los detalles, pero lo que debería haber sido solo un desacuerdo menor, se convirtió en una confrontación enorme. Yo no era ningún santo, pero la chica de mis sueños resultó ser una completa psicópata y, para hacer corta una larga historia, simplemente salí de su apartamento después de que me golpeó con una lámpara. Estaba borracho, enojado y molesto, usando nada más que una camisa delgada en el clima invernal, pero simplemente necesitaba salir de allí por la seguridad de todos. No me detuve a pensar que si intentaba caminar a casa, me congelaría el trasero, y para cuando lo hice, el frío había agotado lo que quedaba de la batería de mi anticuado iPhone, y me enfrentaba a una caminata de 5 kilómetros en un clima casi helado. Como era de esperar, solo tomó unos minutos para que comenzara a hacer autostop a los coches que pasaban, principalmente solo taxis al principio, pero ni uno solo estaba vacío o tenía las luces encendidas. Después de eso, eran todos, ya que realmente me preocupaba terminar como uno de esos borrachos que terminan muriendo de hipotermia o algo así. Los coches pasaban zumbando sin detenerse. En un momento incluso saqué un billete de 20 libras para intentar tentar a alguien a que se detuviera, pero luego me di cuenta de lo tonto que era. Eventualmente, justo cuando pensé que podría tener que correr a casa con mis zapatos de vestir para evitar congelarme, vi que este solitario coche venía por la carretera hacia mí, y aunque ya me había resignado a correr, saqué el pulgar por última vez. Para mi completa sorpresa, el conductor encendió los indicadores del coche, se detuvo al lado de la carretera, y luego tocó la bocina como para decir, «Vamos, sube». No podía creer mi suerte. Era como un verdadero milagro de Navidad, y cuando miré por la ventana abierta para ver quién había sido lo suficientemente amable como para detenerse, vi una cara conocida. Era uno de mis antiguos compañeros de universidad, un tipo llamado Liam, que solo había vuelto a la ciudad para ver a su familia durante la Navidad, y dice, «Pensé que eras tú, sube». Así lo hice. Condujimos unos 10 o 15 minutos de vuelta hacia mi lugar, charlando todo el camino. Ahora, Liam había estado conduciendo todo el día y acababa de llegar a la ciudad cuando, ¿a quién ve al costado de la carretera, parado allí con una camisa de vestir como un tonto? A su verdadera mente. Fue una sorpresa muy agradable, y la segunda mitad del viaje la pasé desahogándome sobre la montaña rusa de relación en la que estaba. Realmente parecía un milagro de Navidad en ese sentido. Él era exactamente lo que necesitaba, exactamente cuando lo necesitaba. Me dio excelentes consejos, agregando pedazos de experiencia vivida de su propia vida, y acordamos tomar 1 o 2 pintas alrededor del año nuevo para que pudiéramos continuar con nuestra puesta al día. Y luego de la nada, un coche chocó contra la puerta del conductor y nos hizo girar fuera de control. Sé que suena un poco cliché decir que todo sucedió muy rápido, pero así fue exactamente como sucedió. Recuerdo que cruzamos una intersección con la luz verde. Luego me cegaron algunos faros y nos chocaron. No estoy seguro de tener las palabras para describir cómo se siente ese tipo de impacto. Sentí que no solo el coche fue golpeado, sino que alguna clase de fuerza también me golpeó a mí. Así que todo lo que pude hacer fue cerrar los ojos y aferrarme a la vida. Solo cuando nos detuvimos por completo abrí los ojos y no pude creer la cantidad de daños que había causado el impacto. El parabrisas delantero estaba casi destrozado. Parecía que apenas se sostenía, y el tablero del lado del conductor estaba todo aplastado. Pero luego lo siguiente que noté fue que salía humo de debajo del capó, y un verdadero torrente de miedo me recorrió al darme cuenta de que el coche podría incendiarse o algo así. Fue entonces cuando me giré hacia Liam, diciéndole que saliéramos del coche si podíamos antes de que explotara o lo que sea que viera en las películas, y puedo decir de inmediato que estaba muerto. Había sangre por todas partes. Su cara estaba destrozada y había sangre saliendo de su boca, y su único ojo bueno estaba bien abierto y completamente inmóvil. Definitivamente no estaba respirando, así que simplemente salí del coche. Me arrastré hasta la acera lo más lejos posible del coche,
y básicamente solo esperé hasta que llegaran los servicios de emergencia. Me revisaron unos paramédicos en el lugar y terminaron llevándome al hospital para que algunos médicos pudieran hacerme algunas pruebas. Creo que aparte de un poco de latigazo cervical y algunos cortes y moretones, definitivamente estaba bien, pero me quedé durante la noche porque estaba en shock y la policía necesitaba hablar conmigo de todos modos, así que tenía sentido hacerme un paciente interno. Oficialmente me enteré de que Liam había muerto a la mañana siguiente, pero como podría haber mencionado, ya sabía, viendo el estado en que estaba después del choque, simplemente sabía que no había ninguna posibilidad de que sobreviviera. Así que no fue ese momento de recibir la mala noticia y estar devastado por ello. En lugar de eso, simplemente asentí, mientras el personal del hospital seguía los trámites. Sabían que yo sabía, quiero decir, había estado en el maldito coche con él, pero aún así tenían que anunciarme oficialmente el fallecimiento de Liam. Después de haber hablado con los oficiales de policía, la primera entrevista fue el comienzo del largo y extremadamente angustiante proceso legal que terminó con el conductor del otro coche yendo a prisión por homicidio involuntario. Había estado bebiendo después de una fiesta de oficina y había estado conduciendo demasiado rápido y decidió ignorar completamente la luz roja debido a lo tranquilo que habían estado las carreteras. Y de alguna manera, el destino nos puso justo en el camino de ese tipo en el momento perfecto para destruir nuestras vidas. Lloró durante todo el caso judicial, se declaró culpable de todo, y tenía una declaración preparada para la familia diciendo cuánto lo sentía, y cómo deseaba haber sido él quien muriera en su lugar. Todo cayó en oídos sordos, aunque sé que algunas personas pueden ser increíblemente indulgentes con cosas así, perdonando al asesino de su hijo por algún sentido del deber cristiano, supongo. Los padres de Liam, sin embargo, no eran así en absoluto y yo tampoco. La forma en que lo vimos, él era un asesino. Incluso después de todos los anuncios contra la conducción en estado de ebriedad que han estado atascando la televisión y la radio durante Navidad durante años y años. Este tipo pensó, no me pasará a mí. Eso solo lo convierte en un asesino, no solo en un idiota arrogante que mató a alguien por error. Y espero que sufra por lo que hizo por el resto de su vida. Por más loco que suene, uno de los momentos más peligrosos y aterradores de mi vida pasó sin que me diera cuenta de lo que estaba sucediendo. Acababa de empezar cuarto grado, así que tenía 9 o 10 años, y mi familia vivía justo al final de una calle que medía un poco más de 1 kilómetro de largo. Siempre odié caminar por ahí, y puedes llamarme perezoso si quieres, pero es la verdad. Era un trayecto de 5 minutos de aburrimiento cada vez que iba a la parada del autobús escolar o mi madre me enviaba a la tienda de la esquina. Una vez mi madre me envió a la tienda a comprar harina o huevos o algo por el estilo. El camino hacia la tienda parecía que iba a llover, y para cuando salí de la tienda con los productos en la mano, estaba lloviendo a cántaros. Mirando hacia atrás probablemente podría haber corrido de ida y vuelta, pero siempre he sido increíblemente perezoso. Así que, en vez de eso, corrí hacia una parada de autobús justo enfrente de mí, negándome a caminar a casa hasta que la lluvia al menos se calmara un poco. Compartí el paraguas de una señora amable por 1 o 2 cuadras, pero pronto cambió de dirección y terminé atascado bajo el refugio frente a un salón de belleza, muy cerca de donde comenzaba nuestra calle. Si me comprometía a caminar, me iba a empapar. Y también recuerdo que no quería que lo que mi madre quería se mojara en la lluvia. Así que, en lugar de caminar, decidí sacar el pulgar a los autos que pasaban. Ya era lo suficientemente mayor para entender que sacar el pulgar así era mágicamente lo que hacía que la gente te diera un aventón. Me tomó un rato llamar la atención de alguien, pero al final lo logré. Un coche antiguo que parecía que iba en dirección a nuestra calle de repente disminuyó la velocidad y luego se estacionó justo después del refugio de autobús donde me cubría. Estaba bastante seguro de que el conductor se había detenido por mí, como dije. Disminuyó la velocidad y se detuvo justo cuando empecé a hacer autostop frenéticamente en su dirección general. Pero luego, cuando corrí hacia el lado del pasajero e intenté abrir la puerta, descubrí que estaba bloqueada. Intenté de nuevo rápidamente, tirando un poco más fuerte, pero aún no se abrió.
Luego miré a través de la ventana y vi que el conductor me estaba mirando con una especie de mirada asustada. Y fue entonces cuando me vino a la mente que podría no haberse detenido por mí en absoluto. Retrocedí un poco pensando que podría haber cometido un error. Entonces el tipo bajó la ventana y me preguntó si quería un aventón. Luego desbloqueó la puerta. Subí y nos dirigimos calle abajo. El tipo que conducía era un hombre blanco de mediana edad. Parecía bastante amable y cuando me preguntó dónde me bajaba, le dije que solo unas cuadras más abajo en la calle. Literalmente no dijimos una palabra el uno al otro. Y luego lo siguiente que supe es que escuché ese sonido que hacen los coches de policía. Y fue entonces cuando las luces rojas y azules comenzaron detrás de nosotros. He estado en un coche que había sido detenido por la policía antes, y recuerdo que mi padre se molestaba mucho por eso. Pero el tipo con el que me había subido no parecía molestarse, sino asustado de nuevo. Y a su vez, eso me puso nervioso también. De todos modos, el tipo se detuvo y cuando nos detuvimos, me dijo que pensaba que debería caminar desde allí. He estado en una parada de tráfico antes, pero no sabía que bajo ninguna circunstancia debería salir del coche. Afortunadamente no lo hice, pero no porque supiera que no debería, sino por la razón egoísta de que no quería tener que caminar a casa bajo la lluvia. Así que el policía se acerca, le dice al conductor la razón de la detención, que sinceramente no recuerdo, y luego le pide su licencia de conducir. Mi corazón se hundió cuando el conductor le dijo al policía que no tenía su licencia en el coche, y además, no tenía ningún tipo de papeleo con él en absoluto. No sé por qué exactamente, pero al policía no pareció pensar que eso era un problema, y simplemente pidió el nombre del tipo. Noté una especie de hesitación en la voz del tipo. Dijo su primer nombre, luego su segundo nombre, luego dijo otro nombre, y comenzó a divagar sobre algo, hasta que el policía lo interrumpió para preguntar si yo era su hijo. Pero entonces el tipo dijo que sí, y esa fue la primera vez que noté que algo estaba realmente mal. El tipo podría haber sido olvidadizo, nervioso, simplemente tímido o lo que sea, pero cuando le dijo al policía que yo era su hijo, supe que eso era una mentira descarada. No estaba asustado ni nada, no estaba a punto de saltar del coche, y todavía estaba lloviendo muy fuerte y quería el aventón que había ganado. Sé que es una forma tonta y egoísta de verlo, lo sé. Era solo una época más inocente así, supongo. Así que el policía vuelve a su coche, presumiblemente para verificar los detalles del tipo, y yo espero poder obtener un aventón a casa una vez que seamos libres para irnos. Le pregunté al tipo esto porque realmente no quiero salir del coche. El tipo no responde en absoluto, solo está ahí, apretando el volante con fuerza, lo que me pone aún más nervioso, pero por razones completamente diferentes. Juro que hubo un instante en el que pensé que este tipo estaba a punto de arrancar. Seguía mirando alrededor, con las manos yendo y viniendo entre el volante y sus muslos. Esa fue la nerviosidad que me dio, pensando que todo iba a terminar en una persecución policial loca. Pero por pura nerviosidad, le pregunté al tipo de nuevo si todavía podía llevarme a casa una vez que termináramos con el policía. Y me dio una mirada realmente ansiosa y dijo: «Necesitas salir del coche». Antes de que pudiera responder, el policía regresa, abre la puerta del conductor y de manera muy grosera, le dice que salga del coche. El conductor ahora está visiblemente temblando y me pregunto qué está pasando. Y mientras realmente se resiste a salir del coche, el policía lo agarra del brazo, lo arrastra hacia afuera, me grita que me quede en el coche y cierra de golpe la puerta. Estoy asustado, preguntándome qué está pasando. Y para ese momento realmente quiero salir del coche y correr de vuelta a mi casa. Pero tengo tanto miedo que simplemente me quedo en el coche y hago lo que me dicen. Espero y espero y espero. Y no pasa nada. Pero no me doy cuenta en ese momento de que el conductor no va a ser devuelto al coche. Lo siguiente que sé es que el policía abre la puerta del lado del conductor para poder bajar la ventana y luego la cierra de nuevo. Luego se inclina y me pregunta si conocía al hombre que conducía. Y honestamente sacudo la cabeza que no. El policía asiente, luego me pide mi nombre y dirección, y luego sigue preguntando por qué había subido al coche del tipo en primer lugar. De nuevo, le digo la verdad, que estaba haciendo autostop porque no quería caminar a casa bajo la lluvia, y nuevamente el policía asiente antes de decirme que me quede un poco más. No estoy seguro de cuánto tiempo pasó, pero eventualmente aparece otro policía y me dice que me va a llevar a casa, así que debería seguirlo hasta su coche.
Esta es la mejor noticia que he tenido en mucho tiempo, así que estoy feliz mientras cambio de coche y conduzco a casa seguro y seco. Pero luego, cuando llegamos, este otro policía explica que quiere hablar con mi mamá y papá, solo para explicar por qué tuvo que llevarme a casa. No estoy exactamente por decirle que no. Estoy de demasiado buen humor para eso, así que dejo que el policía me siga adentro para que pueda hablar con mi mamá. Como puedes imaginar, mi mamá se sorprendió bastante al ver a un policía detrás de mí cuando abrió la puerta, y después de asegurarle que todo estaba bien, mamá me dijo que subiera a mi habitación para que pudiera hablar con el policía en privado. En mi mente, todo el asunto había terminado. No estaba en problemas por llegar tarde y todo estaba bien. Solo que las cosas no estaban bien. No para mi mamá abajo, que tenía que escuchar la versión completa y sin editar de lo que realmente había sucedido. Y no supe la verdad hasta muchos años después. El hombre cuyo coche había subido esa tarde lluviosa era un delincuente registrado. Uno que estaba en libertad condicional después de haber cumplido no sé cuántos años por tocar inapropiadamente a niños. Me había ofrecido a este monstruo en bandeja de plata, y solo una luz trasera rota, o algo así, me había salvado de Dios sabe qué. Cuando pienso en lo nervioso que estaba el tipo cuando el policía volvió a correr su nombre, creo que realmente estaba sopesando la posibilidad de simplemente arrancar conmigo en el asiento del pasajero. Entiendo que ya me había dicho que saliera, pero esa era probablemente su última oportunidad de salvar su pellejo. Y eso, por encima de cualquier otra cosa, quería, no sé, hacerme cosas. Supongo que por eso estaba tan reticente a dejarme entrar en su coche en primer lugar. Si lo detenían, el policía veía al niño en su coche después de correr sus placas y esas cosas, probablemente terminaría yendo directo de vuelta a la cárcel. Supongo que eso es lo que más me asusta. El tipo sabía que su libertad estaba en juego, pero no parecía poder detenerse. Simplemente no podía resistir la compulsión de seguir sus instintos más malvados, como si estuviera cableado para ser un depredador así. Como dije, durante años no tuve ni idea del peligro en el que había estado, creyendo que estaba completamente desconectado del tipo siendo arrastrado fuera de su coche así. Pensé que había hecho algo malo y por eso mi mamá de repente se volvió súper estricta de repente. Se quedó con un secreto durante años, calculando correctamente que no podría manejarlo si sabía la verdad. Apenas puedo manejarlo ahora, y si alguna vez tengo hijos les daré la charla sobre el peligro de los extraños tan pronto como puedan entenderla. A principios de los años 70, comenzaron a desaparecer jóvenes mujeres del área alrededor de la bahía de San Francisco. Todas ellas eran estudiantes de secundaria o universitarias, y se creía que habían estado haciendo autostop en el momento de su desaparición. Una por una, a medida que sus cuerpos mutilados fueron encontrados, las autoridades locales se enfrentaron a la terrible posibilidad de que estuvieran lidiando con un asesino en serie. La búsqueda del asesino de las mujeres culminó en un crimen espantosamente macabro, solo para que el perpetrador se entregara repentinamente. En los días siguientes, su nombre apareció en todos los periódicos importantes de América, mientras el público se enteraba de la depravación impactante de Edmund Kemper. Ed nació justo al norte de Los Ángeles el 18 de diciembre de 1948. Su padre era un veterano de guerra que ayudó a probar armas nucleares en tiempos de paz, mientras que su madre, Clarnell, era una ama de casa decididamente insatisfecha que a menudo se quejaba de lo escasas que eran las finanzas de la familia. Su actitud y comportamiento dejaron una fuerte impresión en el joven Edmund, quien recordaba haber crecido con un desprecio distinto hacia ella. A la edad de 4 años, Ed pesaba unos impresionantes 14 kilos y era considerablemente más alto que otros niños de su edad. También parecía ser muy consciente de su tamaño superior, y lo usaba para intimidar y acosar a otros niños, y en algunas alarmantes muestras de comportamiento antisocial. Ed dijo más tarde que a la edad de 10 años ya experimentaba con la tortura de animales y una vez enterró a un gato vivo antes de colocar su cabeza en una estaca. Cuando sus padres lo acusaron de tal comportamiento monstruoso, Ed logró mentir para salir de problemas y dijo que había obtenido un intenso placer de la decepción exitosa. Sabiendo que podía simplemente mentir para salir de problemas, Ed continuó matando animales pequeños y comenzó a tomar trofeos de sus muertes
hasta que su furiosa madre descubrió su escondite. Ed aprendió a ocultar sus inclinaciones más oscuras de su madre dominante, y a veces robaba las muñecas de su hermana menor antes de actuar en mutilaciones simuladas con ellas. La misma hermana más tarde notó que una cantidad alarmante de sus muñecas aparecían decapitadas, pero nunca pudo probar que Ed fuera responsable. También recordó que Ned solía hacer que ella jugara un juego llamado Cámara de Gas, donde él exigía ser atado a una silla antes de pedirle que accionara un interruptor imaginario. Al hacerlo, la hermana de Ed lo observaba mientras fingía violentas convulsiones, diciendo que él disfrutaba intensamente imaginando el sufrimiento de aquellos ejecutados. Ed estaba cerca de su padre, y la relación probablemente fue lo único que podría haberlo mantenido en el camino correcto. Sin embargo, cuando Ed tenía solo 9 años, sus padres pasaron por un divorcio contencioso, y en lugar de quedarse con su padre como Ed hubiera preferido, su madre obtuvo la custodia completa en un intento de prohibirle a su padre verlo. La madre de Ed mudó a la familia a Helena, Montana, donde su comportamiento neurótico y el alcoholismo rampante resultaron en abuso físico y psicológico. Debe haber sido una imagen extraña, por decirlo menos. A los 14 años medía 1,84 m de altura y se alzaba sobre su madre mientras ella lo llevaba al sótano para encerrarlo por la noche. Podría haber desobedecido y dominado a su madre con facilidad, pero la fuerza aterradora de su personalidad convirtió a alguien muy capaz de violencia en un gigante gentil. Clarnell una vez le dijo a Ed que le recordaba a su padre, y que ninguna mujer lo amaría nunca. Más tarde le dijo a su padre que se negaba a mostrarle cualquier tipo de afecto, por miedo a que se volviera homosexual. Ed describió una vez a su madre como una mujer vieja enferma y enojada, que hizo de su hogar un ambiente tan infernal, que huyó de regreso a California a la edad de 14 años con el objetivo de vivir con su padre. Sin embargo, cuando llegó a Van Nuys, Ned descubrió que su padre se había vuelto a casar y estaba cuidando a un hijo pequeño. Aunque no podía permitirse cuidar al niño, el padre de Ed prometió mantenerlo alejado de su madre y arregló para que se quedara con sus abuelos paternos cerca de North Fork, un pequeño pueblo montañoso en las estribaciones de la Sierra Nevada. A Edmund le disgustaba vivir en un área rural tan tediosa. En lugar de darle la oportunidad de calmarse, el aislamiento solo exacerbó su creciente psicosis. El 27 de agosto de 1964, Ed, de 15 años, estaba sentado en la mesa de la cocina con su abuela Maud cuando los dos comenzaron a discutir. La pelea menor pronto se intensificó hasta que los dos estaban gritando el uno al otro, cuando Ed de repente salió corriendo de la cocina y subió corriendo a su habitación. Maud simplemente asumió que Ed había terminado de discutir, tanto que cuando él regresó con un rifle de caza de pequeño calibre, ella no parecía tener miedo en absoluto. Las últimas palabras de Maud Kemper en la tierra fueron: «Espero que no estés disparando a los pájaros de nuevo, Ed». Pero Ed no tenía intención de disparar a los pájaros esa noche, y disfrutó de la mirada de sorpresa en el rostro de su abuela mientras apuntaba el rifle a su cabeza y disparaba. Edwin luego mutiló el cadáver de su abuela con un cuchillo de cocina, y más tarde ejecutó a su abuelo tras su regreso de hacer compras. Al darse cuenta de que había asesinado a ambos abuelos en un arrebato de ira violenta, Ed contactó a la policía local y simplemente esperó ser arrestado. Le dijo a los oficiales de policía que solo quería ver cómo se sentía matar a la abuela, y que mató a su abuelo para que no tuviera que sufrir el dolor de descubrir que su esposa estaba muerta. Las autoridades estaban horrorizadas por los crímenes de Ed, sin poder comprender por qué un joven mataría a sus propios abuelos. A la luz de eso, fue declarado criminalmente insano y enviado al Hospital Estatal de Atascadero, un hospital psiquiátrico de máxima seguridad que aloja a delincuentes con enfermedades mentales. Sin embargo, al llegar al hospital, el personal estaba confundido al encontrar que Ed era mucho más lúcido y coherente que sus otros pacientes. Un médico comentó que Ed no mostraba fuga de ideas, interferencia con el pensamiento, expresión de delirios o alucinaciones, ni evidencia de pensamiento extraño. Ed mostró todos los signos de ser una persona inteligente y reflexiva, obteniendo puntuaciones altas en las pruebas de CI mientras se llevaba bien con los pacientes. En esencia, era un preso modelo. No obstante, Ed tenía un secreto. Cuando estaba a salvo de los ojos y oídos del personal del hospital, Ed interrogaba a otros internos sobre la naturaleza y los métodos de sus crímenes. Al conversar con una variedad de asesinos,
invasores de hogares y delincuentes sexuales, Ed se había dado un curso acelerado sobre crimen violento y desviado. Para cuando fue liberado el día de su cumpleaños número 21, era aún más peligroso que antes de ser encarcelado, y fue puesto bajo el cuidado de su madre el 18 de diciembre de 1969, quien para entonces vivía en Aptos, California. De vez en cuando Ed se reunía con psiquiatras para una serie de entrevistas de libertad condicional. Su informe final decía lo siguiente: si viera a este paciente sin tener ningún historial de él, pensaríamos que estamos tratando con un joven muy bien adaptado, libre de cualquier enfermedad psiquiátrica. Ha respondido excelente a los años de tratamiento y rehabilitación, y no vería razón para considerarlo peligroso para sí mismo, o para cualquier miembro de la sociedad. El informe resultó en la expurgación completa de los registros juveniles de Ed, lo que significaba que no había nada que advirtiera a los empleadores potenciales, o a la sociedad en general, que el joven frente a ellos había asesinado a sus propios abuelos. Se requería que Ed asistiera a un colegio comunitario como parte de su libertad condicional, pero pronto se aburrió de la experiencia y solicitó ser policía. A pesar de ser rechazado debido a su tamaño, Ed mantuvo amistades con varios oficiales de policía de Santa Cruz y era un habitual en un bar frecuentado por policías llamado The Jury Room, donde era conocido como Big Ed. Después de abandonar el colegio comunitario, trabajó en una serie de empleos mal pagados mientras vivía con su madre. Los vecinos recordarían más tarde las salvajes discusiones entre los dos, con Ed diciendo más tarde: mi madre y yo teníamos batallas horrendas. Nunca he tenido una batalla verbal tan viciosa con nadie. Era en su mayoría por tonterías. Ed se mudó tan pronto como pudo, pero la alegría de escapar de su madre se vio obstaculizada por severas dificultades financieras. Sin embargo, justo cuando parecía que podría tener que mudarse de nuevo con su madre, Ed ganó el equivalente a $90,000 en una demanda civil tras un accidente de tráfico. Ahora era un joven psicópata independientemente rico, y ahora que sus problemas de dinero habían terminado, su mente tuvo tiempo de concentrarse en otras cosas. Mientras conducía en el Ford Galaxy de 1969 que había comprado con parte de su indemnización, Ed comenzó a obsesionarse con la gran cantidad de mujeres jóvenes haciendo autostop en las carreteras y caminos de California del Norte. Los tiempos habían cambiado desde que Ed había estado encerrado, y él era ajeno a los conceptos de paz mundial y amor libre. Mientras que sus coetáneos predicaban la hermandad y el entendimiento, Ed era un depredador que no deseaba nada más que infligir dolor, sufrimiento y muerte. Comenzó a almacenar bolsas de plástico, cuchillos y esposas en su coche, y luego llevó a cabo una serie de ensayos en los que recogía y dejaba a mujeres haciendo autostop sin hacerles daño. Pero para mayo de 1972, el impulso de matar era abrumador. El 7 de mayo, Ed recogió a 2 estudiantes universitarias de 18 años llamadas Mary Ann Pez y Anita Luchesa. Después de conducir aproximadamente 1 hora hasta un lugar lo suficientemente aislado, forzó a Mary Ann y Anita a ponerse esposas. Luego las apuñaló hasta la muerte. Luego puso ambos cuerpos en el maletero de su coche y condujo de regreso a su apartamento. Registros muestran que durante el viaje de regreso, Ed fue detenido por un oficial de policía por tener una luz trasera rota. Era tal el sociópata que no mostró ni un ápice de miedo o ansiedad en presencia del oficial, y ambos llevaron a cabo un intercambio educado y jovial antes de que Ed aceptara respetuosamente su multa. Una vez solo con los cuerpos de las chicas, los despojó y fotografió antes de cortarlos en pedazos. Luego arrojó los cadáveres desmembrados de las chicas cerca de la montaña Loma Prieta. Unos meses más tarde, en la noche del 14 de septiembre, Ed vio a una estudiante de danza de 15 años llamada Aiko Ko, quien había decidido hacer autostop a casa desde su clase de baile después de perder el autobús. Ed la recogió, la llevó a un lugar remoto. Luego, después de asesinarla, metió su cuerpo en el maletero de su coche. Luego condujo a un pequeño bar para disfrutar de unas cervezas, todo mientras el cuerpo de una niña de 15 años yacía sin vida en su maletero. Ed luego desechó el cuerpo de Aiko de la misma manera que había hecho con sus primeros asesinatos de mujeres haciendo autostop, y luego comenzó a planificar sus próximos asesinatos. Para el 7 de enero de 1973, Ed había vuelto a vivir con su madre,
lo que obviamente fue una gran fuente de estrés para él, y se cree que buscó una víctima para desahogarse. Recogió a Cynthia Ann Shaw, de 18 años, del campus de Cabrillo College, y la llevó a un área boscosa, donde le disparó en la cabeza con una pistola calibre 22. Después de deshacerse de su cadáver con una sierra eléctrica, Ed guardó la cabeza decapitada de Cynthia durante varios días, y luego la enterró en el jardín de su madre, mirando hacia arriba hacia su dormitorio. Tras su arresto, declaró que hizo esto porque su madre siempre quería que la gente la admirara. Solo unas semanas después, tras otra acalorada discusión con su madre, Ed salió en busca de otra víctima. Para ese momento, los estudiantes aterrorizados estaban bien conscientes de que alguien los acechaba, y se les aconsejó aceptar viajes solo de autos con calcomanías de la universidad. Pero dado que la madre de Ed trabajaba en la Universidad de Santa Cruz, él pudo obtener fácilmente una, y al hacerlo, aseguró la confianza de Rosalind Thorpe, de 23 años, y Alice Liu, de 20 años. Después de ejecutar a cada una de ellas, desmembró y arrojó sus cuerpos alrededor de Eden Canyon. Ambos fueron recuperados al mes siguiente. Más tarde a Ed le preguntaron por qué le gustaba tanto decapitar a sus víctimas, a lo que respondió que las cabezas eran como un trofeo. Sabes, la cabeza es donde está todo. El cerebro, los ojos, la boca. Esa es la persona, explicó. Finalmente, en la noche del 20 de abril de 1973, la madre de Ed lo despertó al llegar a casa ebria de una fiesta. Ed esperó hasta que su madre se durmiera. Luego se arrastró hasta su habitación con un martillo de uñas y le golpeó la cabeza mientras dormía. Para acelerar el proceso de su muerte, le cortó la garganta con una navaja. Luego se dedicó a decapitarla con un implemento con una hoja mucho más grande. Después, usó la cabeza decapitada de su madre como diana, tomando descansos solo para gritarle obscenidades. Cuando Ed había desahogado todo el odio y la rabia que sentía hacia ella, le cortó la lengua antes de destrozar su rostro con el martillo de uñas. Después de guardar el cadáver de su madre en un armario, Ed fue por unas cervezas a un bar cercano. Al regresar a casa, llamó a la amiga de su madre, Sarah Hallett, de 59 años, con el pretexto de que su madre estaba de vacaciones. Ed invitó a Sarah a cenar y ver una película, pero después de invitarla a entrar, la estranguló hasta la muerte. Mató a Sarah sin otra razón que crear una historia de cobertura de que ella y su madre estaban de vacaciones juntas. Luego empacó su coche y condujo hasta Colorado, esperando ser el objeto de una intensa búsqueda policial. Sin embargo, después de no escuchar noticias sobre el asesinato de su madre en estaciones de radio nacionales, Ed encontró una cabina telefónica y llamó a la policía él mismo, confesando los asesinatos de su madre y de Sarah Hallett. Pero la policía no tomó en serio su llamada y le dijo que llamara más tarde. Poco después, Kemper llamó nuevamente a la policía de Santa Cruz, pero esta vez pidió hablar con un oficial que conocía por su nombre. Después de confesar nuevamente los asesinatos de su madre y de Sarah Hallett, esperó a que llegara la policía. Tras su captura, también confesó los asesinatos de las 6 estudiantes a las que había hecho autostop. Durante su juicio, que comenzó el 23 de octubre de 1973, 3 psiquiatras designados por el tribunal encontraron a Kemper legalmente cuerdo. Uno de los psiquiatras, el Dr. Joel Ford, informó al tribunal que Kemper había practicado el canibalismo, diciendo que Ed había cortado carne de las piernas de sus víctimas. Luego cocinó y consumió estas tiras de carne en un guiso. A pesar de tales afirmaciones, el Dr. Ford determinó que Kemper estaba legalmente cuerdo y era apto para ser juzgado por los asesinatos. El 8 de noviembre de 1973, un jurado compuesto por 6 hombres y 6 mujeres declaró a Ed culpable de todos los cargos. Solicitó la pena de muerte, pidiendo morir por tortura, pero en cambio recibió 7 años a cadena perpetua por cada cargo, a cumplir en el Centro Médico de California en Vacaville. Hoy en día, Ed es libre de mezclarse con la población carcelaria general y es considerado un preso modelo. Durante su tiempo en prisión, Ed ha participado en varias entrevistas que han contribuido a la comprensión de la mente de los asesinos en serie. El perfilador del FBI, John Douglas, describió a Ed como uno de los internos más inteligentes que ha entrevistado, uno capaz de una rara perspicacia para un criminal violento. Douglas también agregó que realmente disfrutó de la compañía de Ed, calificándolo de abierto y sensible, con un buen sentido del humor. En estas entrevistas,
Ed es abierto y honesto con respecto a la naturaleza y los motivos de sus crímenes, y ha expresado el deseo de prevenir que personas como él cometan crímenes en el futuro. Hay alguien ahí fuera que está viendo esto y no ha matado a gente, pero quiere hacerlo. Fue citado diciendo Ed, tienen que hablar con alguien al respecto porque una vez que comienza no es fácil de detener. Hasta el día de hoy, Ed sigue encarcelado en el Centro Médico de California, pero es elegible para libertad condicional en el año 2024. Ed ha sido rechazado repetidamente para la libertad condicional en el pasado, y ha renunciado incluso a su derecho a una audiencia en una ocasión, pero tal vez el 2024 sea su año. Tal vez la reputación de Ed como un preso modelo le permita pasar sus años crepusculares en la comodidad de su propio hogar. Pero en palabras del fiscal Ariadne Simmons, no nos importa cuánto se comporte como un preso modelo, debido a la enormidad de sus crímenes. Ed puede actuar como un gigante gentil y educado, pero no hay duda de que el hombre es un monstruo. La historia de Ed Kemper resalta las profundas complejidades y los peligros asociados con la naturaleza humana, especialmente en casos de trastornos psicológicos severos combinados con experiencias vitales traumáticas. Su vida es un estudio perturbador sobre cómo el trauma infantil, la violencia doméstica y la falta de intervenciones adecuadas pueden desencadenar consecuencias devastadoras. Además, su caso sigue siendo un recordatorio sombrío de las limitaciones del sistema judicial y psiquiátrico para predecir o comprender completamente la capacidad de un individuo para la rehabilitación o el cambio. Mientras Ed Kemper sigue siendo un sujeto de estudio en el campo de la criminología y la psicología forense, su caso también continúa alimentando un debate más amplio sobre la pena capital, la rehabilitación en el sistema penitenciario, y cómo la sociedad debe tratar a aquellos que han cometido actos de violencia extrema. A pesar de sus esfuerzos por contribuir al entendimiento de los crímenes seriales y sus ofrecimientos para ayudar a prevenir futuras violencias, la sombra de sus acciones pasadas permanece como una mancha indeleble en su carácter. En última instancia, el caso de Ed Kemper subraya la necesidad de abordajes proactivos y compasivos hacia la salud mental y el tratamiento de trastornos psicológicos, resaltando la importancia de intervenciones tempranas que puedan prevenir la escalada de comportamientos violentos. La sociedad debe aprender de estos casos para mejorar continuamente la forma en que entendemos y tratamos a aquellos entre nosotros que están profundamente perturbados, siempre con un ojo hacia la prevención de futuras tragedias. En los últimos 10 años recogí a 2 autoestopistas y o todos están malditos o yo tengo muy mala suerte, pero de cualquier manera, nunca más. El primero fue esta chica realmente linda con la que pensé que podría congeniar en el camino a Fresno, y por un tiempo todo iba genial. Incluso estaba pensando que podríamos intercambiar números o algo así. Pero luego ella pregunta si puede fumar. No había dónde detenerse de inmediato porque estábamos justo en medio de la autopista, así que le pedí que esperara unos minutos. Ella dice que no. Insiste en subirse al asiento trasero para poder fumar. Le digo que al menos abra una ventana porque, aparentemente, no podía esperar. Luego vuelvo a concentrarme en conducir y comienzo a oler un olor realmente desagradable, muy diferente al de los cigarrillos, incluso con la ventana abierta. Miro por el espejo retrovisor y veo que está fumando en una maldita pipa de metanfetamina. Me asusto y le digo que pare, pero en ese punto ya está muy drogada, diciéndome que me calle y riéndose de mí. Estoy todavía más asustado y le exijo que deje de fumar metanfetamina en el asiento trasero de mi coche, y termina golpeándome desde atrás. Se puso tan mal que pensé que iba a causar un accidente o algo así, y por suerte pude hacer que se bajara bajo la amenaza de llamar a la policía. No hubo un gran desastre ni nada, pero eso me disuadió de parar para autoestopistas por un buen tiempo. La siguiente vez, fue este tipo con un cartel que decía: «Necesito un hospital, no puedo pagar una ambulancia». Me detengo, lo reviso para ver si es de verdad y parece estar bastante mal. Así que le digo que suba. Empezamos a charlar un poco al principio, y parece un poco aturdido, pero no moribundo o algo así. Pero entonces, como a los 15 minutos de viaje, el tipo comienza a empeorar, sudando, agarrándose el estómago, diciéndome que siente que va a vomitar.
pero estamos a solo como 2 minutos del hospital, así que sigo diciéndole que aguante solo unos minutos más. Llegamos y él abre la puerta de mi coche. Luego vomita sangre en el concreto afuera. Estoy asustado preguntándole cómo, «Bro, ¿estás bien?» Y él da unos 2 pasos hacia el hospital antes de colapsar y empezar a tener convulsiones justo ahí frente a mis ojos. La gente sale corriendo del hospital, lo ponen en una camilla. Fue como algo sacado de una película. Tristemente, creo que el tipo murió. Quizás si alguien está muy herido le daría un aventón, pero después de esos 2 creo que tengo un miedo a los autoestopistas de ahora en adelante. Así que esto me lo contó varias veces una vieja amiga de la familia, Nicole, cuando era niño. Era una de esas historias de consejos para la vida que siempre recordarás a lo largo de los años, y para su crédito, nunca la he olvidado. Siempre que surge algo relacionado con hacer autostop me viene a la mente, y probablemente siempre lo hará. De hecho, hasta me pone un poco enfermo cada vez que lo pienso. Nicole, que creció en la misma época que mi padre, por lo que esto fue alrededor de principios de los 80, era una joven en sus mediados 20. Ella es una de esas almas realmente bondadosas, siempre dispuesta a ayudar a los demás en tiempos de necesidad. No puedo imaginarla siendo de otra manera cuando era joven, así que totalmente la veo haciendo esto también. Mientras conducía hacia la ciudad, que estaba a unas 2 horas en coche desde el pueblo, vio a un hombre caminando al lado de la carretera. A medida que se acercaba, él giró de manera típica de autostopista extendiendo el brazo y el pulgar. Nicole, bendito sea su corazón, se detuvo y le preguntó si necesitaba ayuda. Ella me dijo que él fue muy educado, aunque un poco tímido, cuando pidió un aventón a la ciudad. Nicole le sonrió, abrió la puerta del pasajero para el hombre, quien luego arrojó su bolsa en el asiento trasero y se abrochó el cinturón para el viaje que tenían por delante. Hablaron agradablemente durante la mayor parte del viaje sobre amigos, noticias, etc. Sabes, charla amena y feliz. Ella sintió que se llevaban muy bien e incluso le compró cena en una parada a un poco más de la mitad del camino. Ella dice que él parecía realmente abrumado y torpe cuando ella pagó, pero uno de los temas de los que hablaron fue el dinero, y cómo él estaba realmente corto de efectivo, razón por la cual estaba haciendo autostop en primer lugar. Pero finalmente accedió y continuaron su camino. Tan pronto como llegaron a la ciudad, él le agradeció profusamente por el viaje y la comida, y pidió ser dejado en cuanto llegaran al centro. Antes de salir, pidió el número de teléfono de Nicole para poder contactarla algún día y tal vez ponerse al día. Encantada ante la perspectiva de saber cómo le iba a su nuevo amigo, Nicole lo anotó para él, y se fue con una cálida sensación de haber hecho una buena acción. Ahora lamento si esperabas que algo espeluznante hubiera pasado para este momento, pero creo que esto es lo que me asustó tanto de niño, como parecía que todo había salido tan bien. Nicole tiene este pliegue en la frente y una mirada extraña en su ojo cuando me cuenta la siguiente parte. Como una semana después recibió una llamada telefónica del mismo hombre que había recogido. Él no la dejó meter palabra después del saludo y le dijo que debería agradecer a Dios por haber sido criada tan amablemente, porque cuando él subió al coche por primera vez, planeaba violarla y asesinarla una vez que llegaran a esa parada. Iba a robar el coche y tirar su cuerpo en una zanja más adelante en el camino, y seguir su alegre camino. Pero después de que ella hablara con él tan amablemente, y hasta lo invitara a cenar con una sonrisa en su rostro, no pudo llevarlo a cabo. No creía que podría vivir consigo mismo después de hacerle eso a una señora tan amable. Las últimas palabras del hombre en el teléfono fueron: «Por favor, Nicole, por favor, nunca jamás recojas a otro autostopista». Luego colgó el teléfono. Nicole nunca recibió otra llamada de él. Cuando intentó volver a marcar el número, obtuvo un teléfono público. Y así he aprendido algo importante de esta historia. Voy a tomar el consejo de ese hombre y nunca jamás recogeré a un autostopista. Aprendí algo de mi única experiencia recogiendo a un autostopista. No recojas a autostopistas. Era un sábado por la noche, probablemente alrededor de la 1 de la madrugada. Estaba conduciendo por la carretera 37 en el Estado de México, un camino que comúnmente tomaba para ir al pueblo.
Era un largo tramo de solo bosques a ambos lados, con la ocasional residencia. Estaba en camino de vuelta a casa desde el pueblo, y como de costumbre a esa hora de la noche en nuestro tranquilo pueblo viejo, no había ni un solo otro coche en la carretera. Encendí las luces todoterreno de mi Jeep para tener una visión óptima en la carretera no iluminada, lo que me permitió ver a alguien al final de la carretera, simplemente parado al lado. A medida que me acercaba, vi que levantaba el brazo y sacaba el pulgar. Estaba tratando de hacer autostop. Mi corazón comenzó a acelerarse. No tenía idea de si debía detenerme o no. Disminuí la velocidad solo para observar mejor al tipo. Primero, parecía un hombre joven, tal vez de 28 años. Llevaba una sudadera con capucha gris claro con la capucha puesta y jeans de mezclilla azules. El momento de tomar una decisión fue inmediato, y por falta de un mejor juicio en el calor del momento me detuve, bajé la ventana y pregunté: ¿hacia dónde vas, amigo? Solo más arriba en la carretera, dijo en un tono profundo y tranquilo. Sube, le dije desde la ventana. Abrió la puerta de mi Jeep y entró lentamente. Los Jeep Wrangler tienen sellos muy ajustados en las puertas, así que cuando intentó cerrar la puerta por primera vez, no se cerró. Le dije educadamente: «Oh, la puerta no se cerró, solo ábrela y ciérrala con fuerza. Estas puertas son difíciles de cerrar». La actitud que mostró en respuesta fue inquietante. Unos 3 segundos después de que terminé mi frase, me miró. Luego giró lentamente la cabeza hacia la derecha y esperó 3 o 4 segundos más antes de finalmente abrir la puerta y luego cerrarla de golpe. Por la forma en que se movía este tipo, ya lamentaba mi decisión de dejarlo entrar. Puse el pie en el acelerador y comenzamos a avanzar por la carretera. El límite de velocidad en esta carretera era de 55, pero yo iba a 75 solo para llevar al tipo a su destino más rápido. Entonces, ¿hasta dónde dijiste que vas? Hubo un incómodo silencio antes de que respondiera con: solo a unos kilómetros más arriba. Quería encender la radio para matar este silencio incómodo y francamente espeluznante, pero algo en mi cabeza me dijo que no lo hiciera, por la razón que fuera. De repente, pude ver, solo por el rabillo del ojo, que el hombre había girado la cabeza y estaba mirando en mi dirección. En ese momento me dije a mí mismo que necesitaba sacar a este tipo de mi coche. Durante unos buenos kilómetros, sentí su mirada golpeándome como un ladrillo, mientras intentaba con todas mis fuerzas no mirar atrás. Finalmente giró la cabeza hacia otro lado y dijo: «Sabes, he estado pensando durante mucho tiempo si simplemente vale la pena terminarlo todo». Lo miré confundido. Metió la mano en su bolsillo y dijo: «He estado llevando este cuchillo conmigo durante las últimas semanas preguntándome cuándo llegaría el momento adecuado». Sacó un gran cuchillo rojo de su bolsillo y en ese instante sentí como si mi estómago se hubiera caído de mi cuerpo. Le dije que guardara el cuchillo de inmediato. Me dijo con una voz tranquila y sin emoción: «Detente junto a ese cartel». Hice lo que dijo, deteniéndome junto a un cartel de límite de velocidad, y lo que siguió aún me persigue. Comenzó a cortarse el antebrazo junto a 3 otras cicatrices de cortes autoinfligidos anteriores, y soltó un gemido perturbador. Logré decir con dificultad: «Necesitas salir de mi coche ahora mismo, amigo». Me miró de nuevo y dijo: «Sal del coche, quiero mostrarte algo». Le dije que no y levantó el cuchillo más cerca de mí como una amenaza obvia. «Solo sal por un segundo, hay algo que quiero mostrarte detrás de ese cartel». Sabía que mi vida estaba en juego y tenía que ser inteligente. Dije: «Sí, está bien, amigo, vamos». Abrí la puerta de mi Jeep, asegurándome de dejarla abierta. Levanté las manos al aire y retrocedí lentamente desde la puerta. Él también salió del coche y comenzó a caminar hacia mi lado. En el momento exacto en que estaba directamente detrás del coche, volví a entrar. Puse el coche en marcha y aceleré por la carretera sin mirar atrás. Llegué a casa en 10 minutos, aún respirando pesadamente y queriendo vomitar. Esta fue la cosa más aterradora que me ha pasado, y les insto a todos y cada uno que, si por casualidad ven a un autostopista en una carretera desierta a horas extrañas de la noche, no tomen otro curso de acción más que pasar de largo a toda velocidad. Tres meses después de cumplir 16 años en 2005, obtuve mi primer auto, un Toyota Camry del 99. Una cálida noche de sábado,
Cuando mi amigo Alexander me invitó a una de las grandes fiestas de uno de sus amigos, sabía que no estaría en condiciones de conducir el Camry de regreso después, así que compartimos el coche con la novia de Alexander, Vanessa. Vivíamos en el campo de Chihuahua, lo que significaba menos fiestas grandes, lo que a su vez significaba que cuando había una gran fiesta, era un gran evento y todos iban. Vivíamos a unos 5 o 10 minutos de la casa de este chico. Sabía dónde vivía porque lo conocía, aunque no éramos exactamente amigos. Todo el trayecto hasta allí lo hicimos por la misma carretera de 2 carriles que atraviesa los bosques, y la casa de este chico estaba precisamente en esta carretera, más adelante. En ciertos puntos de esta carretera había algunas casas a cada lado, y luego volvía a ser una larga carretera vacía nuevamente. La casa era pequeña, como muchas casas en la zona, pero la fiesta se celebró afuera de todos modos, ya que sus vecinos más cercanos estaban relativamente lejos, y el ruido no era un problema. Omitiré la mayor parte de la fiesta hasta el punto en que Vanessa, que se suponía que era nuestra conductora designada, tuvo que irse de repente debido a una pequeña emergencia familiar. Alexander dijo que estaba bien y que encontraríamos un regreso a casa. Avancemos rápidamente unas horas más y unas cuantas bebidas más tarde, y apenas podía caminar derecho. Revisé mi reloj y eran como las 2 de la mañana, pensé que era hora de irme. Comencé a buscar a Alexander, pero no pude encontrarlo en ningún lugar. De hecho, parecía que todos los que conocía ya se habían ido. Apenas podía pensar con claridad, pero aún estaba furioso por el hecho de que Alexander podría haberme dejado sin decirme. Pedí usar el teléfono del anfitrión de la fiesta, y marqué el número de casa de Alexander después de 2 intentos, me rendí, y luego me di cuenta de que no debía despertar a su familia. Literalmente sin saber qué más hacer, salí tambaleándome a la carretera y comencé a caminar hacia casa. Sabía que esta caminata me tomaría entre media hora y 1 hora en mi estado. Tal vez después de 15 minutos caminando por la carretera, el leve brillo de los faros de un coche en la carretera comenzó a aparecer desde atrás. Saltando de alegría por dentro, levanté el brazo y saqué el pulgar. A medida que el coche se acercaba, disminuyó la velocidad y se detuvo justo a mi lado. El hombre que conducía el Ford Explorer 98 bajó la ventanilla y preguntó: ¿Hacia dónde te diriges? Le dije que mi casa estaba justo más adelante, a la vuelta a la derecha, probablemente balbuceando mis palabras más allá de la comprensión. Se rió y me dijo que subiera. Le agradecí y subí felizmente al camión. Estaba exhausto y recuerdo haber ignorado completamente las cosas que el tipo me preguntaba porque estaba tan cerca de quedarme dormido, y eso fue lo que pasó. Los recuerdos de estar en ese camión se volvieron borrosos, ya que seguramente me quedé dormido. Lo siguiente que recuerdo es que desperté todavía en el camión en movimiento. El tipo me miró y se rió, pero no dijo nada. Miré alrededor, y me di cuenta de que la carretera en la que estábamos no me resultaba familiar. Pregunté nerviosamente: ¿A dónde vamos? Él entonces dijo: ¿Así que qué estabas haciendo tan tarde? Al responder mi pregunta directa con otra pregunta irrelevante, la realidad sobria de la situación me golpeó. Puedes dejarme en cualquier lado, le dije al hombre. El hombre respondió con un firme no. Sentí ganas de vomitar cuando dijo eso. No, realmente sentía que iba a vomitar. Comencé a sentir náuseas mientras más y más náuseas me invadían. El hombre dejó de mirar la carretera para mirarme y eso fue cuando pensé en la distracción perfecta. Me giré en su dirección mientras seguía con arcadas, y él comenzó a inclinarse hacia atrás y a disminuir la velocidad del coche. Afortunadamente, había bebido tanto como había bebido, porque finalmente vomité y me aseguré de hacerlo sobre el regazo del hombre. El hombre gritó de frustración y detuvo el coche, y fue entonces cuando me tomé la libertad de correr por mi vida hacia los bosques y esconderme detrás de unos arbustos. El hombre me siguió al bosque con una linterna, y en 2 ocasiones distintas iluminó justo encima de mí sin notarlo. Eventualmente, escuché sus pasos alejarse aún más en el bosque, más allá de mí. Fue entonces cuando corrí de vuelta a su camión, pero desafortunadamente él fue lo suficientemente inteligente como para bloquearlo. Por pura casualidad vi otro coche acercándose a lo lejos y corrí hacia el medio de la calle agitando los brazos como un lunático. El coche intentó evitarme, pero no lo permití. Fueron forzados a detenerse y les grité que me ayudaran antes de que regresaran.
Una vez les dije que había sido secuestrado por el hombre que conducía ese Ford Explorer. El conductor accedió a llevarme no a la estación de policía, sino a mi casa. Llegué a salvo a casa, donde no pude agradecer lo suficiente al conductor. Inmediatamente desperté a mis padres y les conté lo sucedido. Mi padre quería saber si había conseguido el número de matrícula del tipo, y luego sentí ganas de golpearme en la cara. Fallé en obtener la información más simple del tipo que me habría permitido denunciarlo adecuadamente. Todo lo que sabía era que conducía un Ford Explorer azul desvaído del 99. Me aseguré de decirle a Alexander unas cuantas verdades, y en parte, siempre le guardé rencor desde entonces solo por haberme abandonado en una fiesta sin decírmelo. No lo he visto en 4 años ahora, sin embargo, y esta fue realmente la primera vez que pensé en este incidente en casi un año. A medida que pasa el tiempo, incluso los peores recuerdos pueden comenzar a desvanecerse. Pero después de escribir esto para compartirlo en Internet, está nuevamente fresco en mi mente.